Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la clase correspondiente al módulo número 3 sobre qué herramientas legales podemos usar para defender y exigir nuestros derechos humanos. Ok. Em, yo voy a intentar en esta clase ir dando respuesta a las preguntas que se plantearon en los diferentes ejercicios previstos en el módulo y que discutimos el día de hoy en el chat, ¿no? Ya cada una y cada uno de ustedes hicieron unos aportes muy valiosos que yo intentaré retomar algunos y compartirles algunos otros que pueden, digamos, ir generando y aportando elementos para construir una estrategia que nos permita, bueno, prepararnos y saber cómo reaccionar frente a una situación de violación de derechos humanos en el marco de la actuación del ejercicio de la función policial. Entonces, con relación al primer aspecto, ¿qué elementos claves debemos tener en cuenta durante y después de una violación de derechos humanos? Yo voy a compartir en primer lugar unos elementos generales y después voy a ir precisando algunos elementos que se deben tener en cuenta de acuerdo a las especificidades de cada uno de los derechos que trabajamos durante el curso. Entonces, eh, ¿qué aspectos en términos generales deben tenerse en cuenta durante una violación de derechos humanos? Bueno, en primer lugar, muy importante, que ustedes también lo planteaban hoy en el chat, intentar registrar visualmente. ¿A qué se refiere registrar visualmente? Con fotos, con videos, para poder denunciar la violencia policial es muy importante poder identificar quiénes son los funcionarios que actuaron. A esto me refiero de qué cuerpo policial son, si podemos identificar los rangos policiales, si podemos identificar algún apellido, algún apodo en la manera en que lo nombraron alguno de los funcionarios durante la actuación policial o algún tipo de rasgo físico que permita luego identificarlos, ¿no? Placas de motos, placas de carros, que estos son algunos elementos que ustedes ya mencionaron en el chat. Muy importante hacer esto sin poner en riesgo nuestra vida, por supuesto, nuestra integridad. Hay que estar muy pendientes, digamos, de ir midiendo la situación para saber si efectivamente podemos realizar este tipo de prácticas sin poner en riesgo nuestra vida e integridad personal y también hacerlo sin entorpecer la labor policial. ¿Sí? En Venezuela no está prohibido grabar una actuación policial, no hay una norma que expresamente lo autorice, pero tampoco está prohibido, por lo que entonces entendemos que está permitido y creemos además que una iniciativa que también podríamos impulsar y que podría ser, digamos, muy sencilla en caso de que exista la voluntad política por parte de nuestro gobierno es la aprobación de una resolución que autorice expresamente a la ciudadanía, al pueblo en general, a grabar las actuaciones policiales y que cualquier funcionario o funcionaria que impida este tipo de práctica pueda convertirse en una causal de mala conducta. Este elemento es un, digamos, o este tipo de práctica es una práctica que en otros países de América Latina está consagrado expresamente como un derecho y creemos que en Venezuela deberíamos ir eh, empujando iniciativas que nos permita también garantizarlo con una mayor certeza dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos cómo registrar visualmente porque no tenemos un teléfono con el que podamos hacerlo o porque consideramos que la situación está de tal nivel de tensión que no nos parece que pueda ser conveniente? En ese caso, lo que debemos intentar hacer es memorizar los mayores detalles que sean posibles, apellidos, apodos en las que se nombran los funcionarios, rangos policiales, placas, ¿no? Todos estos elementos que si no podemos grabarlos o fotografiarlos, intentemos memorizar la mayor cantidad de detalles, ¿ok? Eh, es muy importante mantener la calma en la medida de lo que sea
posible, ¿no? Es muy importante, digamos, no intentar huir ni salir corriendo. Muchas de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el contexto venezolano ocurren muchas veces, digamos, disparos que ocurren por la espalda. Entonces, digamos, es muy importante que intentemos mantener la calma, no huir, no salir corriendo, mantener siempre las manos visibles en todo momento y estar muy atento alrededor, ¿no? Para identificar personas que estén observando lo que esté pasando y que posteriormente puedan servirnos como testigos o testigas de la situación que se vivió. Entendemos perfectamente que en una situación de violación de derechos humanos, mantener la calma y tener la cabeza fría, pues es muy difícil, pero justamente poder reflexionar de manera previa sobre estos aspectos nos permite prepararnos de una mejor manera para afrontar una eventual situación como esta, ¿no? Ok, ¿qué debemos hacer después de que ocurre una violación de derechos humanos? No, es muy importante que después de que ocurre la situación, intentemos escribir o grabar una nota de voz o en todo caso registrar de la manera que esté a nuestro alcance una descripción lo más detallada posible de todos los hechos, de las personas que lo presenciaron, de los funcionarios o funcionarias que logramos identificar, digamos, un relato que sea muy, muy, muy detallado de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque aunque creamos que lo tenemos muy claro en la cabeza, a medida que van pasando las horas y a medida que van pasando los días, algunos de esos detalles se van perdiendo. Y además, muchas veces los sucesos o las situaciones que se generan también a partir de la ocurrencia de una determinada situación, empieza a mezclársenos unos hechos con otros y puede generarnos confusión. Entonces es muy importante que una vez que ha ocurrido la situación nos sentemos o a escribir o a grabar una nota de voz, lo que esté a nuestro alcance para registrar con el mayor detalle posible cada uno de estos elementos. No hace falta que utilicemos ningún tipo de palabras técnicas ni ningún tipo de normativa específica para hacer esta descripción. Con que lo hagamos utilizando nuestras propias palabras y relatando en orden cronológico los hechos sin aumentar, sin omitir lo que ocurrió, va a servirnos muchísimo para todas las acciones que posteriormente querramos iniciar como consecuencia de la violación que se ha suscitado. ¿A qué instituciones del Estado podemos acudir? Ya lo veíamos en la discusión del chat de esta tarde. En caso de que nosotros o nosotras estemos interesados o interesadas en iniciar una investigación penal para que los hechos de los que somos víctimas nosotras o nosotros o alguna de las personas a quienes nosotros acompañamos, podemos iniciar dos tipos de investigaciones. Una investigación penal, que en ese caso entonces debemos acudir a la fiscalía, ¿no? Eh, podemos acudir a la Defensoría del Pueblo, mmm, pero también si nosotros queremos iniciar una investigación disciplinaria para que los funcionarios sean investigados, suspendidos y en una eventual situación en que logremos demostrar la ocurrencia de los hechos, destituidos de su cargo como funcionarios policiales, tendríamos que acudir a la Inspectoría de Control de Actuación Policial y CAP del cuerpo policial al que pertenezca el funcionario responsable o presunto responsable de los hechos. Hay también, además, disponible la Oficina Nacional de Atención a Víctimas. Esta oficina depende del Ministerio del Interior para las Relaciones Interiores y de Justicia. Es una oficina que brinda atención psicológica y atención psicosocial a las víctimas tanto de delitos comunes como de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la Defensoría del Pueblo, su competencia consiste en prestar asesoría legal, acompañamiento legal,
a las víctimas también de violaciones de derechos humanos. Sabemos que en este momento, por las circunstancias que aquejan a nuestro país como consecuencia del bloqueo, como consecuencia de las múltiples crisis que vivimos, pues la respuesta institucional está muy debilitada. Sin embargo, es muy importante acudir a estas instituciones para dejar un registro de la ocurrencia de esta situación, ¿no? Em, por supuesto, además de acudir a estas instancias del Estado, podemos acudir también a las diferentes fuerzas del poder popular, del movimiento popular, que pueden convertirse en unos aliados para empujar las causas que nosotros decidamos interponer ante la justicia, ¿no? Allí, digamos que estarían también los consejos comunales. Siempre contar con el apoyo y el respaldo de los consejos comunales resulta vital. Están las organizaciones del movimiento popular, ¿verdad?, que puedan convertirse en unos aliados o aliadas para empujar o denunciar la situación de la que hemos sido víctimas nosotros o nuestras personas más cercanas. ¿Qué aspectos adicionales debemos considerar según el derecho violado? Ok. En el caso de una detención ilegal o arbitraria, primero es muy importante intentar avisar a alguien que hemos sido detenidos o detenidas, ¿no? En el chat de esta tarde, varios de ustedes planteaban cómo avisar a la comunidad, llamar al mayor cantidad de personas que puedan hacerse presentes, y que muchas veces incluso esta presencia puede ayudar a que incluso la detención no se dé. Pero si la detención efectivamente se concreta, es muy importante que alguien de nuestra entera confianza, y si no es de nuestra entera confianza, alguien que esté presente y que creamos que puede avisar, sepa que hemos sido detenidos o detenidas, y que permita avisar o activar algunas otras instancias populares o legales para nuestra búsqueda, ¿no? Si la policía sabe que hay alguien que nos va a buscar, alguien que está informado de que hemos sido detenidos y cuál es el cuerpo policial que nos ha detenido, digamos que tenemos una mayor seguridad y estamos un poco más resguardados en nuestra vida e integridad personal, ¿no? ¿Qué puede hacer la persona a la que se le informa que otra persona fue detenida? Esa persona puede presentarse al lugar al que se supone que llevaron a la persona detenida, y pedir información sobre la detención. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? ¿Por qué está detenida? ¿No? Y además de buscar la información correspondiente en el lugar a donde fue detenida, esa persona también puede acercarse a las diferentes instancias que hemos mencionado para pedir asesoría o acompañamiento legal. Como sabemos, una persona no puede ser detenida sino bajo dos circunstancias en nuestro país. Uno, que exista una orden judicial debidamente firmada, en donde debe estar a nuestro nombre, corresponder con nuestra cédula de ciudadanía y tener una fecha actual. Y en esa orden de detención adicionalmente debe decirse cuáles son las razones por las que se está ordenando esa detención y cuáles son los delitos que se están investigando o los cargos que se nos imputan. Esa es la primera, digamos, circunstancia en la que podemos ser detenidos o detenidas. Si no existe una orden judicial debidamente firmada por un juez o una jueza, la otra razón que justifica una detención legal en nuestro país es que hayamos sido capturados en flagrancia. ¿Esto qué quiere decir? Que estemos cometiendo el delito y en ese momento la policía nos detenga, o que estamos en plena huida mientras después de haber cometido el delito, o que un tiempo después de haber cometido el delito,
tengamos pertenencias o algunos elementos que establecen que tenemos una relación directa con la comisión del delito. Esos son los 3 casos en los que se configura la flagrancia y que permiten que pese a que no haya una orden judicial podamos ser detenidos o detenidas. Salvo esas circunstancias, no podemos ser detenidos y detenidas. En este momento la policía está aplicando todavía algo que habíamos logrado erradicar, pero que se ha vuelto a presentar, que es detención por averiguación. Esa detención por averiguación es claramente violatoria del derecho a la libertad personal y todas las detenciones que se practiquen bajo ese argumento se tratan de detenciones ilegales y arbitrarias. Entonces, es muy importante que una vez que ocurre una detención ilegal o arbitraria, alguien de nuestro entorno cercano pueda ser avisado de que esa detención ocurrió y poder empezar a activar las diferentes instancias de denuncia, tanto legales ante la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo, como extralegales, que vamos a ver en más detalle en el módulo 4 a qué nos referimos con eso, pero es todo lo que tiene que ver además con otros mecanismos de denuncia, como por ejemplo las redes sociales, los medios de comunicación popular y que ustedes también mencionaban en el chat durante el día de hoy. Entre más pública sea la detención, entre más personas estén avisadas de que nosotras o nosotros hemos sido detenidos, también más preservadas tenemos nuestros derechos y evitamos la ocurrencia de otros delitos conexos, ¿sí? Lo mencionaban en el caso de los compañeros Alfredo y Argenis, ¿no? Miren cómo normalmente cuando ocurren las torturas o cuando ocurren los malos tratos, y lo veíamos también en los casos de los compañeros del libro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Las torturas ocurren de manera muy concomitante a la detención arbitraria o ilegal, o incluso muchas veces a una detención legal. Las torturas ocurren en las primeras horas de detención, normalmente. Así que por eso es muy importante que una vez que la detención ocurre, se pueda llamar la atención de la mayor cantidad de personas para alertar que la detención fue efectuada, de manera que podamos disminuir los riesgos de torturas u otro tipo de violaciones conexas a la detención. Durante la retención o durante la detención es muy importante que la persona que está detenida sepa que tiene derecho a guardar silencio, que no tiene por qué firmar ningún tipo de documento, ni, por supuesto, mucho menos en blanco, que no tiene la obligación de admitir ningún tipo de culpa. Esto es muy importante porque aun cuando cualquier prueba obtenida bajo mecanismos de tortura, se supone en nuestro ordenamiento jurídico que es una prueba absolutamente nula, que no tiene ningún tipo de validez dentro del juicio que se nos inicie, igual implicaría demostrar la invalidez de esa prueba dentro del proceso judicial y demostrar que ha sido obtenida bajo tortura. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos y que nosotras sepamos que durante el proceso de detención podemos permanecer en silencio, podemos exigir que nos permitan tener a un abogado o una abogada con quien nosotros tenemos derecho a hablar de manera privada, que preferiblemente debe tratarse de un abogado o una abogada que sea de nuestra confianza y que si no la podemos pagar debe ser un abogado o una abogada de la defensa pública, y que hasta que nosotros no estemos en presencia de un abogado o una abogada, no estamos obligados a hablar, a admitir ningún tipo de culpa, ni a firmar ningún tipo de documento, ¿no? ¿Qué pasa si como consecuencia de las presiones bajo las que estamos durante una detención, nos vemos obligados u obligadas a firmar algún tipo de documento? Aquí la sugerencia es que hagamos una firma diferente a la que utilizamos normalmente en nuestra vida, o que hagamos una letra
digamos, que se vea que está visiblemente alterada o que haga algún tipo de rasgo, en todo caso que sea la firma que no utilizamos normalmente, de manera que nosotros posteriormente podamos demostrar que hemos sido o que firmamos ese documento bajo coacción. Em, es muy importante también que nosotros sepamos que en el momento en que se realiza una detención, tenemos derecho a ser informados o informadas de los cargos que se nos imputan, ¿no? Y también, en la medida en que nosotros decimos esto y que les decimos que son derechos que están consagrados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico venezolano, en el Código Orgánico Procesal Penal, sabemos también que una cosa son los derechos que están consagrados en la ley y otra cosa la manera en cómo funcionan en la realidad ahora. No significa que porque en la realidad funcionan de manera diferente, nosotros no debemos saber que tenemos esos derechos y que podemos exigirlos, ¿sí? No debemos asumir que la naturalización de una práctica violatoria de derechos humanos, entonces finalmente borra de tajo los derechos que ha costado tanto sudor, sangre y lágrimas de mucha gente que luchó antes que nosotras y que nosotros para poder tenerlos. Entonces, es muy importante que pese a que las prácticas reiteradas muchas veces de los organismos de seguridad del Estado, pareciera que esos derechos no tienen ningún tipo de vigencia, no por eso debemos dejar de exigirlos. Entonces es muy importante que sepamos que una vez que se practica una detención, tenemos derecho a saber cuáles son los cargos que se nos imputan, que tenemos derecho además a no ser incomunicados y que debemos poder avisar a un familiar, a un amigo o a una persona cercana que estamos detenidos y además en qué lugar estamos detenidos y detenidas. Algunos de los casos que nosotros hemos analizado durante este curso de abuso policial demuestran que varios de estos derechos no se cumplen, que muchas personas han sido detenidas sin orden judicial y también sin que se cumpla una flagrancia, que muchas de esas personas además no se les han informado cuáles son los cargos que se le imputan, que además han permanecido incomunicadas y que además han sido torturadas durante la detención. Pero reitero, que aunque esas prácticas lamentablemente son recurrentes y justamente por eso nos estamos encontrando en este curso para identificar estrategias que nos permitan transformarlas, no por eso debemos dejar de exigir nuestros derechos y de saber que esos derechos existen y que tenemos derecho a que sean respetados. Durante la detención es muy importante que estemos alerta al comportamiento de los funcionarios, ¿no? Muchas veces, como vimos, por ejemplo, en el caso del compañero Samuel del predio Gavilán La Chaqueta, vimos cómo los funcionarios muchas veces para justificar la detención en flagrancia montan pruebas que les permita luego justificar la detención, ¿no? En el caso de Samuel, poniendo un cuero eh, con una marca para poder acusarlo de abigeato, ¿no? Y bueno, y lo vemos en otro tipo de situaciones. Entonces es muy importante que nosotros estemos alerta de cualquier comportamiento de los funcionarios o de las funcionarias orientados a sembrar lo que comúnmente conocemos como sembrarlo para poder justificar la detención. Es también muy importante que sepamos que una vez que somos detenidos o detenidas, debemos ser puestos a la orden del Ministerio Público en un máximo de 12 horas. Y posteriormente debemos ser puestos a la orden de un tribunal en un máximo de 36. En total, nosotros desde la detención o nosotras desde la detención debemos ser puestos a la orden de un juez en un máximo de 48 horas. Cuando esta circunstancia no ocurre, nosotros tenemos la posibilidad de interponer una acción que les explicaré más adelante, que se denomina habeas corpus, que es una acción que se interpone frente a una detención
ilegal o arbitrario. Ok, vamos ahora a ver qué podemos hacer en caso de allanamiento ilegal de una vivienda o de una finca, ¿no? Vemos cómo muchas veces las detenciones se practican a través de un proceso de allanamiento ilegal y muchas veces también así las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué implica que el allanamiento de la vivienda sea ilegal? De la misma manera que ocurre con la detención, para que un allanamiento pueda practicarse, debe existir una orden judicial debidamente firmada por un juez de la República que tenga una fecha del día en que se realiza el allanamiento, que describa la dirección de la vivienda en la que se va a practicar el allanamiento y que diga además cuáles son los hechos que se están investigando. Si esa orden judicial de allanamiento no existe y nosotras y nosotros no admitimos o no permitimos el ingreso de los funcionarios o de las funcionarias a nuestra vivienda, cualquier entrada que ellos realicen a nuestra vivienda se convierte en un allanamiento ilegal. Así que solamente bajo dos circunstancias pueden entrar. Uno, que haya orden judicial. Dos, que nosotros les permitamos la entrada. Si no les permitimos la entrada y no tienen orden judicial, el allanamiento es ilegal. ¿Y qué significa que les permitamos la entrada? Porque claro, muchas veces como consecuencia del temor o de la coacción, nos podemos ver obligados u obligadas a dejarlo entrar. En ese caso, si la entrada de los funcionarios se realiza bajo coacción, también estaríamos ante un allanamiento ilegal. Y en todo caso, durante el proceso de allanamiento, nosotras y nosotros tenemos derecho a permanecer en nuestra vivienda, a verificar cuáles son las zonas en que los funcionarios se mueven y garantizar que ninguno de nuestros bienes resulte afectado como consecuencia de ese allanamiento. Si esto no ocurre, ¿verdad? Recordemos entonces cuáles fueron todos esos aspectos que debemos tener en cuenta durante la ocurrencia de una violación de derechos humanos. Intentar registrar visualmente el allanamiento, intentar memorizar o registrar la identificación de los funcionarios que lo realizaron, intentar identificar el cuerpo policial al que pertenecen, la cantidad de funcionarios que están practicándolo, el tipo de armas que están utilizando, cualquiera de los elementos que nos permitan posteriormente identificar a los funcionarios actuantes. Ok. Vamos ahora en caso de tortura o malos tratos. Como les decíamos, bueno, la tortura y los malos tratos normalmente ocurren en los momentos posteriores a el proceso de detención. Y muchas veces los funcionarios realizan algún tipo de práctica que en el caso de las personas que son liberadas posteriormente a las torturas o malos tratos, intentan utilizar algún tipo de técnica que no deje marca y que no necesariamente deje visible eh, eh, la tortura o el maltrato recibido. Sin embargo, en este tipo de casos es muy importante, como lo mencionamos en los elementos generales, poder intentar escribir o relatar con el mayor nivel de detalle posible el tipo de tortura o maltrato que hemos recibido, si está a nuestro alcance poder documentarlo a través de videos o de fotografías, y en caso de que no estemos privados y privadas de libertad, es muy importante pedir una valoración médica eh, de los daños que hemos sufrido como consecuencia de la tortura o el maltrato infligido. Si resulta que no estamos en libertad y no podemos tener una valoración médica, que la valoración médica, la que tiene, digamos, un mayor peso dentro de un proceso judicial, es la que realiza el Instituto de Medicina Forense, el CENAMEX, en el caso venezolano,
que podemos intentar que sea una valoración médica que se realice desde allí. Si no es posible que se haga desde allí, entonces lo que hacemos es que la solicitamos ante a cualquier médico, hospital, digamos, centro de salud que nos atienda, porque después esa historia clínica puede también convertirse en una prueba dentro del proceso. Si estamos detenidos o detenidas y ocurrió el proceso de tortura y horas después nos trasladan a la presentación ante el Ministerio Público o ante el juez o la jueza, es muy importante que en esa presentación relatemos el maltrato o la tortura infligida, y es muy importante que le pidamos al juez o al fiscal ante quien nos están presentando que se realice una valoración médica del daño que hemos sufrido como consecuencia de la tortura o los malos tratos. Es fundamental que cualquier daño en nuestra salud física o mental pueda ser documentada y valorada por un médico o una médica con competencia en esa materia. Eh, en caso de ejecución extrajudicial. En caso de ejecución extrajudicial, digamos que bueno, de acuerdo con los patrones de actuación que nosotros hemos estado documentando desde Surgentes, eh, lo que ha ocurrido normalmente es que a las familias las sacan del lugar en donde dan muerte a los muchachos que resultan, digamos, arrebatada su vida como consecuencia de este tipo de actuación policial, la sacan de la vivienda, los funcionarios se quedan al interior de la vivienda con los jóvenes que luego son posteriormente asesinados, son ellos mismos quienes luego recogen el cuerpo y lo trasladan a normalmente los hospitales más cercanos. El Pérez Carreño es uno de los hospitales a los que más llevan a los jóvenes que son víctimas de este tipo de violación de derechos humanos, pero según también el lugar en el que ocurre el hecho, puede ser cualquier otro hospital que esté cerca del lugar en el que ocurren los hechos. Después de que ocurre la ejecución, los funcionarios normalmente permanecen algunos momentos dentro de las viviendas. Muchas veces también se llevan objetos y bienes de la vivienda, comida, televisores, enseres, ropa, pertenencias, en fin, de la familia. Y muchas veces bajo el argumento de que se tratan de objetos que están o que hacen parte de la investigación, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a estos hechos? Primero, una vez que se inicia el procedimiento policial, sería muy importante poder avisar a la mayor cantidad de instituciones, organizaciones que está ocurriendo este tipo de procedimiento de actuación policial. En los casos en los que ocurre en la madrugada, que es como muchas veces suele ocurrir, hace que la gente sienta muchísimo más temor de actuar o de salir, los vecinos se resguardan, tienen miedo también de resultar ser víctimas, así que muchas veces quedan las familias muy solas afrontando este tipo de situación, pero en la medida en que pudiéramos generar una respuesta mucho más colectiva, tal como ustedes lo planteaban, entendiendo la complejidad que esto implica, pero la respuesta colectiva, comunitaria frente a este tipo de hechos con seguridad en algún momento puede generar una presión de tal magnitud que incluso evite la ejecución. Si eso no fue posible y la ejecución se concretó, una vez que los funcionarios se retiran de la vivienda, es muy importante que la persona o que las personas verifiquen todas sus pertenencias dentro de su vivienda para identificar si algún bien fue sustraído
que le exijan al funcionario policial que les informe a dónde se están llevando a la persona que sufrió la ejecución extrajudicial. Ellos normalmente les van a decir, bueno, búscalo en tal hospital o búscalo en tal hospital. Cada uno de esos hospitales, por ejemplo, el Pérez Carreño tiene una morgue en el que normalmente llevan a los cuerpos y allí esos médicos forenses levantan un informe diciendo cuál fue el motivo de la muerte, que normalmente lo que hacen es reproducir la versión de la policía diciendo que la muerte ocurrió en enfrentamiento. Después, el cuerpo de ser llevado al hospital, todos los cuerpos que son, digamos, todas las muertes que son consecuencia de una muerte violenta son trasladados a la morgue de Bellomonte. En esa morgue, para que el cuerpo sea entregado a la familia, le exigen a la familia que vayan al CICPC a rendir, digamos, su testimonio sobre los hechos y allí les entregan, digamos, un documento que dice que la familia ya rindió testimonio y con ese documento que les entregan en el CICPC, luego se inicia el trámite del acta de defunción ante la morgue de Bellomonte. ¿Qué elemento es muy importante aquí? Eh, el CICPC tiene en algunos casos como práctica que le dicen al familiar de la víctima, siéntese aquí, ¿no? Hacen el acta según la versión policial, le preguntan a la persona cuáles son los nombres, cuál es su nombre, tal, como los rasgos generales, y luego le preguntan el nombre y la identificación de la persona que fue ejecutada, y ellos hacen el acta y después la imprimen y le piden a la víctima que firme. Es muy importante que las personas sepan que no deben firmar ese documento y que deben exigirle al CICPC recoger en esa acta su testimonio, que ustedes puedan decir o que la familia o las personas que están pasando por esta terrible situación puedan decir y dejar sentada en esa acta la versión de los hechos según su propia experiencia y que ustedes se aseguren de que esa acta está recogiendo ese testimonio y que esa sea el acta que ustedes firmen. Normalmente deberíamos tener derecho a tener copia de esa acta, pero bueno, lo que sucede normalmente es que nos dicen, bueno, es que no tenemos papel, no sirve la impresora, no podemos darle copia. Entonces, si no pueden obtener una copia física de esa acta, es muy importante que le tomen fotografía con su teléfono o que busquen, digamos, cualquier otro mecanismo que esté a su alcance para poder quedarse con copia de esa acta que ustedes rinden ante el CICPC y garantizar que recoge su testimonio y no que reproduce la versión policial que refiere un enfrentamiento, ¿no? Una vez con ese documento, entonces en la morgue de Bellomonte se inicia el proceso para el acta de defunción. Las muertes en el marco de un procedimiento policial siempre son investigadas por la Fiscalía. Eh, ¿Por qué? Porque es una garantía que tiene nuestro ordenamiento jurídico para establecer que el uso de la fuerza por parte de la policía fue proporcional y legítimo. ¿Qué pasa con ese tipo de investigaciones? Pasa con ese tipo de investigaciones que la mayoría terminan siendo archivadas o sobreseídas porque eh, la mayor, el mayor número de víctimas en este tipo de hechos suele no denunciar. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se denuncia? Pese al gran número de muertes ocurridas bajo este patrón, que además sugieren que están ocurriendo bajo un patrón de ejecución extrajudicial.
Bueno, las razones por las que las familias no denuncian es porque uno, muchas veces efectivamente podía tratarse de jóvenes o de personas vinculadas a algún tipo de práctica delictiva y entonces terminan asumiendo que como estaba vinculado o tenía algún asunto pendiente con la justicia, no tiene ningún tipo de derecho de reclamar, aun cuando la muerte haya sido arbitraria, ¿no? Em, Dos, porque tienen miedo a las represalias como consecuencia de una eventual denuncia, miedo porque la policía sabe en dónde vives, sabe que además tenemos otros hijos, unos hijos de edades similares que pueden ser también víctimas del abuso policial y muchas veces la familia prefiere callar para salvaguardar la vida de otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, muchas veces también por falta de conocimiento, de acceso a la información, porque el nivel de exclusión en el que están es tan alto que finalmente piensan que, bueno, que no tienen necesariamente muchas opciones para reclamar o las herramientas o los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas muertes finalmente quedan en la absoluta impunidad y se convierten en una cifra muy fría, pero que detrás de esa cifra, digamos, hay familias que quedan marcadas para siempre como consecuencia de esta violencia institucional. Eh, ¿Qué pasa cuando la familia efectivamente sí denuncia? Cuando la familia dice, mira, pese a todos esos obstáculos que me indican que yo voy a tener que sobrepasar un montón de barreras para poder acceder a la justicia, pese a ello, el nivel de indignación y de rabia por la injusticia cometida hace que los familiares quieran denunciar, corresponde a la fiscalía iniciar una investigación y para ello la fiscalía, digamos, debe, en términos formales, iniciar un plan de investigación que permita establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y para ello debe realizar una serie o exigir la realización de una serie de pruebas, la planimetría, tiene que verificar todo el tema del rastro de la pólvora para poder descartar un eventual enfrentamiento o no bueno, muchas otras pruebas que no nos va a dar tiempo, digamos, de poder analizar aquí en detalle, pero que corresponde a la fiscalía ordenar y también hacer seguimiento a que se practiquen de manera adecuada, ¿no? Eh, en cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos, siempre es muy importante que las víctimas puedan contar con apoyo de instituciones del Estado, de organizaciones de derechos humanos que tengan algún tipo de experiencia en el manejo de estas situaciones, porque cada vez que se inicia este camino es un camino duro, es un camino que está lleno de dificultades, de obstáculos y para el que hay que tener, digamos, mucha fortaleza y una red de apoyo amplia que nos permita no desfallecer en el camino. La Defensoría del Pueblo, la Oficina de Atención, la Oficina Nacional de Atención a la Víctima son instituciones del Estado que pueden eh, prestarnos apoyo en este tipo de situaciones. Entendemos también, como pasa con los derechos, bueno, que aunque legalmente es su deber, muchas veces también las dificultades con las que o por las que atraviesa la institucionalidad pública puede hacer que su margen de acción esté muy disminuido, pero el hecho de que nosotros como pueblo organizado acudamos a esas instituciones y exijamos que se movilicen frente a este tipo de situaciones también va contribuyendo y va convirtiéndose en un granito de arena que va abonando el camino de la transformación. Ok, ese era, digamos, como el primer elemento sobre qué aspectos tener en cuenta durante y después de una violación de derechos humanos y con algunas especificidades según el tipo de derecho del que se trate.
Ahora vamos a ver algunos aspectos claves que es importante tener en cuenta en la activación de las herramientas legales y las instancias para la denuncia y exigibilidad de derechos. Bueno, vamos a hablar principalmente de dos herramientas, que son la denuncia penal y disciplinaria, que es una que ya les había mencionado, y dos, el habeas corpus. Vamos a ver de qué se trata cada una y cuáles son los elementos que ustedes deben tener, digamos, como en cuenta en el momento de su activación. Bueno, la denuncia, vamos a empezar con la denuncia. La denuncia, digamos que la estructura o el escrito de denuncia es el mismo, sea para intentar una denuncia penal o sea para intentar una denuncia para activar una investigación disciplinaria. Así que de cara a la redacción de la denuncia, independientemente de si es penal o disciplinaria, vamos a seguir el mismo esquema. Diríamos entonces pues que la denuncia está conformada por 4 partes. La primera parte es la identificación de quién interpone la denuncia y la identificación de las víctimas o de la víctima. La segunda parte es la descripción de los hechos y la identificación de los derechos violados. La tercera parte es la relación de pruebas que se adjuntan al escrito para demostrar la ocurrencia de los hechos. Y por último, son las peticiones, es decir, cuáles son nuestras exigencias o nuestras solicitudes a las instancias ante las cuales estamos presentando la denuncia. Vamos con el primer elemento, identificación de quién interpone la denuncia y de las víctimas. En la denuncia se puede poner directamente por la víctima, pero también la puede interponer una persona diferente. En el caso de que sean 2 personas diferentes, la víctima y quien interpone la denuncia, es muy importante que las 2 personas estén debidamente identificadas. Y en caso de la identificación de las víctimas, es muy importante aportar diferentes elementos que nos permitan caracterizar quién era la persona o quién es la persona que sufrió la violación de derechos humanos. Ustedes vieron que en el formulario que yo les envié, les preguntábamos elementos como identidad sexual, orientación sexual, perdón, identidad de género, orientación sexual, oficio, ¿no? Lugar en donde vivía. Todos estos elementos, pertenencia étnico-racial. ¿Por qué? Porque todos estos elementos nos permiten también identificar y caracterizar quién sufrió la violación de derechos humanos y también ver si se trata de sectores que han sido históricamente perseguidos o victimizados por la policía. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales en la calle, ¿no? Las trabajadoras de la avenida Andrés Bello. Esas trabajadoras son, digamos, sistemáticamente perseguidas por la policía. Entonces, digamos, poder caracterizar a la víctima o un joven de un barrio, ¿no? Son características que nos permiten, digamos, hacer una relación entre el hecho concreto que estamos denunciando y una victimización sistemática por parte de los cuerpos de policía hacia esas personas. Ok, eso con la identificación y caracterización de las víctimas. 2, con la descripción de los hechos y la identificación de los derechos violados. Miren, aquí es muy importante en la descripción de los hechos lograr una descripción lo más detallada posible. Ahora, aquí es muy, muy importante que esa descripción sea, 1, por orden cronológico, que podamos hacer un recuento desde qué pasó cuando inició la actuación policial hasta que terminó la actuación policial. Intentar hacer ese relato lo más ordenado cronológicamente posible, ¿no? Establecer qué pasó, en dónde pasó, cuándo pasó, por qué, si sabemos o intuimos algunas de las razones que pudieran haber dado lugar
a ese tipo de hecho, ¿no? No, bueno, porque es que la policía lo estaba extorsionando y como no quiso pagar, entonces la policía lo detuvo. O, bueno, cualquier otra circunstancia que pueda ayudarnos a explicar no, obviamente no a justificar, sino a explicar cuál es el motivo que pudo haber tenido la policía, el motivo detrás de este tipo de actuación. ¿Quién lo hizo, no? Y aquí es muy importante poder identificar el cuerpo policial, los funcionarios actuantes, el tipo de armas que utilizaron, en dónde se movilizaron, la cantidad de funcionarios presentes durante la actuación, si tenían la cara tapada, si no tenían ningún tipo de identificación visible, qué tipos de carros utilizaron. Ese tipo de elementos son muy importantes para poder describir los hechos. Aquí, si bien es muy importante describir la mayor o aportar la mayor cantidad de tiempo posible, también es muy importante que no exageremos. Muy importante. La credibilidad de nuestra denuncia se basa en la información que aportemos. Así que aquí es muy importante no aumentar, exagerar o plantear situaciones o juicios de valor que no vengan al caso. Digamos, vamos a tener otros momentos y otras instancias para plantear digamos, otro tipo de argumentos, pero aquí es lo que tenemos que hacer es describir lo que ocurrió, sin juicios de valor. Uno, llegó la policía a tal hora, a tal lugar. Eran tantos funcionarios de tal cuerpo de seguridad, usaron armas de este y este tipo. Lo primero que hicieron fue que tumbaron la puerta, después ingresaron, se llevaron detenido a tal y tal. Después sacaron el televisor y la computadora. Después montaron todo en el carro y se fueron. Listo. Pero una descripción, digamos, lo más detallado posible para evitar restarle credibilidad a nuestra denuncia, ¿no? Eh, ajá, yo les decía que eh, es muy importante poder identificar a los funcionarios ahora. Aunque es obligación de los funcionarios identificarse y tener de manera permanente su apellido visible y su rango policial visible, que en la presentación que les estoy adjuntando, digamos, cuáles son los rangos policiales vigentes en Venezuela para que ustedes puedan identificar el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo. En el nivel operativo hablamos de oficial, oficial agregado, oficial jefe. En el nivel táctico hablamos de supervisor o supervisora, supervisor o supervisora agregada, supervisor jefe. En el nivel estratégico hablamos de comisionado o comisionada, comisionado agregado y comisionado jefe. Es la más alta jerarquía dentro de los cuerpos policiales y eso, digamos, tiene una variación en el color. Las de los oficiales son plateadas, las de los supervisores son doraditas, las de los comisionados son doraditas, como con unas plumitas o con unas ramitas, que bueno, ustedes luego ya van a ver la lámina, allí se explica. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en este tipo de procedimientos muchas veces los funcionarios policiales tienen la cara tapada y se ponen el chaleco antibalas por encima del uniforme para tapar el apellido. Aunque eso es así, en la mayoría de los funcionarios, algunos de ellos, sobre todo los que no están en la fuerza de choque, sino algunas de las mujeres que acompañan ese tipo de operativos o los que se quedan afuera como conteniendo a la gente, normalmente esos sí tienen visible el apellido. Entonces es importante percatarse de ese detalle y poder memorizarlo o tomar notas sobre el mismo. Y en todo caso, si no se pudo establecer eso y no se pudo ver ninguna identificación de ningún funcionario, pues tampoco eh,
perdamos la esperanza por eso, porque la manera en que funciona la policía internamente hace que cada vez que un escuadrón o un grupo policial se mueve, debe reportarse, así que la policía, una vez que se inicia una investigación, tiene maneras de establecer cuáles fueron los funcionarios actuantes en determinados operativos, ¿no? Y bueno, una vez que describimos los hechos, ¿no? Y que decimos lo que pasó fue esto, por orden cronológico, es muy importante también poder identificar los derechos violados, ¿no? Entonces, a partir de esos hechos que relatamos, ¿qué derechos se violaron como consecuencia de esa actuación policial y en cuáles son las normas en donde están consagrados en caso de que lo sepamos? Si no lo sabemos, igual no importa, les repito, digamos, en la denuncia no debe, digamos, limitarse bajo ningún tecnicismo. En la tercera parte son la relación de las pruebas que se adjuntan sobre los hechos. Aquí van a ser claves precisamente esos elementos que vimos de qué cosas tener en cuenta durante la ocurrencia de una violación de derechos humanos. Entonces aquí es muy importante las fotografías que podamos adjuntar, los videos que podamos adjuntar, los testigos y testigas que podemos llamar para que rindan su testimonio sobre la actuación policial y los hechos y cómo ocurrieron. Entonces, allí, en esa tercera parte, se hace una relación de esas pruebas que podemos aportar. En caso de que tengamos que aportar algún tipo de documento, es muy importante que no se aporten los documentos originales. Siempre se deben aportar copias y de cualquier prueba que ustedes adjunten a la denuncia, es muy importante que guarden copia de eso, ¿no? Y que jamás aporten los originales. ¿Cuáles son las peticiones, no? En el caso de la denuncia que se presenta ante la fiscalía y aquí, digamos, cuando la denuncia se presenta a la fiscalía, ¿ante quién se dirige? Se dirige, en el caso de una violación de derechos humanos, la denuncia se dirige a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, que hoy ya alguna compañera nos informaba que esa dirección se encuentra en la Plaza Morelos, en la Plaza Carabobo, perdón, en la Plaza Carabobo. Sin embargo, digamos, en donde se presenta la denuncia es en la Oficina de Atención a la Víctima, solo que dirigida a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, ¿no? ¿Qué le pedimos entonces a la Fiscalía en esa parte de peticiones? Le pedimos que se inicie una investigación y que además se comisione a un fiscal con competencia en derechos humanos. Eso es clave. Cuando estamos ante una violación de derechos humanos, le pedimos expresamente a la Fiscalía que se comisione un fiscal con competencia en derechos humanos. Y además, en caso de que tengamos temores fundados de que nosotros o algunos de los testigos vinculados con los hechos corren algún tipo de riesgo o que ya de alguna manera hemos recibido algún tipo de amenazas como consecuencia de una eventual denuncia frente a los hechos ocurridos, también podemos pedir medidas de protección. Las medidas de protección digamos, no son fáciles de conceder, se conceden solo en situaciones de un riesgo realmente fundado y consisten básicamente en que se asigna un funcionario o funcionaria policial que, digamos, se encarga de hacer algún tipo de ronda con una cierta periodicidad por nuestra vivienda. Claramente no es como un mecanismo pues necesariamente que garantice nuestra seguridad, pero es una manera también
de mandar un mensaje a los policías que están siendo investigados por los hechos de violación de derechos humanos de que la fiscalía y los jueces están enterados del riesgo que corremos, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo cumple un propósito más de contención que de una protección efectiva frente a una agresión real y cierta, ¿no? Pero es importante pedirlo en los casos en donde hay un temor fundado, como les decía, o se ha hecho algún tipo de amenaza concreta, ¿no? Em, ajá. Bueno, por último, es muy importante que en la denuncia señalemos una dirección o un teléfono en donde puedan contactarnos. Es muy importante saber que las víctimas tienen derecho a conocer todas las decisiones que se tomen durante el proceso judicial y deben ser notificadas a las víctimas. Pero para eso es por eso muy importante que adjuntemos una dirección o un teléfono en donde podamos ser informados de cualquier tipo de decisión o de audiencia que se vaya a practicar y que requiere de nuestra presencia. Esa dirección no necesariamente tiene que ser la dirección de nuestro domicilio, de nuestra vivienda, si no nos sentimos seguros de que así sea, pero sí tenemos que garantizar que sea un lugar en el que nos puedan ubicar y podamos estar permanentemente informados, ¿no? O informadas. Em, Cuando se presenta la denuncia ante cualquier instancia, es muy importante que no solamente entregamos la denuncia y ya, sino que debemos llevar una copia de la denuncia que estamos presentando para que la instancia ante la cual la estamos presentando nos firme y nos selle con un recibido nuestra copia con la que nosotros vamos a permanecer y vamos a poder hacer seguimiento, que es muy importante que el sello sea de la institución a donde la estamos presentando, que tenga la fecha del día, del día en que la presentamos, la hora en la que la presentamos y además el nombre del funcionario o funcionaria que nos está recibiendo la denuncia. Y en estos casos últimamente también ocurre que se pone un número de teléfono al que nosotros podemos comunicarnos para poder hacer seguimiento a la denuncia presentada. Tanto en el caso de la Fiscalía como la Defensoría, una vez que se presenta la denuncia, se le asigna un número que luego nos facilita el proceso de seguimiento a las diligencias o actuaciones que ocurran dentro del proceso penal y que además también nos permiten, además de hacer seguimiento, hacer peticiones relacionadas con el proceso de investigación y de juicio. ¿Qué pasa? Que muchas veces también, digamos, como consecuencia de las dificultades y de las barreras que se deben enfrentar dentro de un proceso judicial, muchas veces ocurre que las víctimas ponen la denuncia y, digamos, se desentienden del proceso. Un proceso en el que no tiene una víctima que asume digamos, una posición de sujeto o de sujeta activa dentro del proceso, normalmente no llega a feliz término. Entonces, es muy importante que una vez que interponemos la denuncia, hay que hacer un seguimiento permanente, un seguimiento que además es difícil, un seguimiento que es desgastante, pero que es fundamental si queremos que la denuncia tenga algún tipo de resultado. Y allí también una sugerencia es que tengamos una carpetica, que vayamos armando una carpetica con cada uno de los documentos del proceso, en donde guardemos la copia de la denuncia que nosotros presentamos y que tiene el recibido por parte de la institución a donde la presentamos, que tenga todas las comunicaciones que nosotros hemos enviado durante el proceso y que también pueda tener una hojita que sea algo así como
nuestro diario de seguimiento y que frente a cada una de las visitas que hagamos pongamos la fecha. Entonces, por ejemplo, hoy, 1 de diciembre de 2020, fui a hacer seguimiento a la fiscalía y me dijeron tal cosa. Voy en 15 días y vuelvo y tomo nota y ese seguimiento, digamos, como sistemático y también ver cuál ha sido la respuesta de la fiscalía o de los tribunales frente a nuestro caso, nos va a permitir también hacer una valoración de la diligencia de los funcionarios judiciales en la investigación de estos hechos, ¿no? ¿Qué pasa si la fiscalía o si los tribunales, nosotros vemos que están actuando de manera negligente o incluso de manera corrupta? Bueno, tenemos una posibilidad que es iniciar una investigación disciplinaria en contra de los fiscales o los tribunales que nosotros presumamos que están actuando de manera negligente o corrupta. En el caso de la Fiscalía, se llama la Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público. Ante esa dirección, nosotros podríamos presentar una denuncia en caso de que tengamos manera de demostrar que hay una actuación negligente o corrupta, y por eso la importancia del seguimiento, ¿no? Si nosotros hacemos un seguimiento y vemos que pasan los meses, que pasan las semanas y que no ocurre ningún tipo de actuación dentro de nuestro proceso, entonces luego nosotros vamos a poder revisar nuestro diario que vamos llevando y fundamentar, ¿no? La actuación negligente o corrupta que podamos presumir en el caso de los hechos que estamos pidiendo que se investiguen. Y en el caso de los tribunales, se llama Inspectoría de Tribunales, y de la misma manera allí nosotros podríamos pedir una investigación disciplinaria para que se establezca si efectivamente la actuación negligente o corrupta ha ocurrido dentro del proceso y esos funcionarios y funcionarias sean sancionados y además apartados de la investigación de los hechos de violación de derechos humanos de los que nosotros o nosotras somos parte. Bueno, hasta ahí en el tema de la denuncia. Perdón, me faltó algo muy importante y es, tal vez les va a parecer esto una locura, pero hay otro lugar a donde se inicia el proceso de investigación disciplinaria de la policía, que es la Inspectoría de Control de Actuación Policial. Yo la mencionaba hoy en el chat. Es muy difícil que una víctima esté dispuesta a acudir a denunciar ante el órgano disciplinario interno de la policía. Sin embargo, bueno, la